Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más hoy 30 de octubre del 2024. Pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se lanzó con todo contra los ministros de la Corte y contra Marco Cortés. Les tuvo que leer poderoso documento. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó: lo único que se está haciendo es cumplir con la Constitución. La presidenta Claudia Sheinbaum se lanzó en contra del ministro Luis González Alcántara y tachó su propuesta de inconstitucionalidad de la reforma judicial de autoritaria y añadió que la Suprema Corte de Justicia no tiene facultades para legislar y dicha propuesta pretende cambiar la Constitución. A continuación con el video. El ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancabo, si es así, hace una propuesta, un borrador, vamos a llamarle así, para que se apruebe en el Pleno de la Corte con relación a recursos que incorporan a la Corte los partidos políticos. Entonces, en primer lugar, un partido político se rige esencialmente por las leyes electorales. No tiene personalidad jurídica, así se llama, para interponer un recurso en la Corte con relación a la Constitución, a reformas constitucionales. Ese es el primer problema que nosotros hemos mencionado. Un partido político lo puede hacer al Tribunal Electoral, pero no a la Corte. Eso dice la ley, la Constitución. Entonces, aceptan los recursos de los partidos. Primer problema. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuál es la propuesta que hace este ministro? Dice, de la reforma al Poder Judicial, que ya fue aprobada, porque no reconoce que haya problemas en la aprobación, en el procedimiento. Dice que estuvo bien el procedimiento. Dice, de esa reforma que se aprobó, les sugerimos lo siguiente: que se elijan por voto popular a las y los ministros, pero no a los magistrados y a los jueces. Y sobre eso ponemos la renuncia, los 8 ministros y ministras. ¿Una especie de moneda de cambio? No lo voy a calificar. Les estoy dando lo que dice y es importante que se lea. Entonces, ese es, digamos, el marco en el que se da. ¿Cuál es el planteamiento que no hace la presidenta, sino la Constitución? A ver, pongan el artículo 135 de la Constitución. La Constitución dice que los únicos que pueden reformar la Constitución son la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, la mayoría calificada del Senado y la mayoría de los congresos, a través de un procedimiento. En ningún lugar la Constitución dice: la Corte puede legislar sobre las reformas constitucionales. Entonces, por eso el día de ayer yo planteé, más allá del monto del haber de retiro, a ver si estos 8 ministros y ministras están dispuestos a violar el artículo 135 de la Constitución. Porque dice: la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones
y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. A ver, en este artículo donde dice, y la Corte también puede modificar la Constitución o las reformas. Entonces, parece que ellos van a tomar una decisión el martes. Pero el asunto aquí, porque dicen que la presidenta es una autoritaria, que es antidemocrática, que nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con la Constitución. Entonces, la Corte hace esa propuesta, pero el problema es que están legislando, están cambiando la Constitución, porque ya es constitucional la reforma al Poder Judicial. La Corte puede decir, se realizaron mal estos procedimientos. Eso sí podría. O sea, el procedimiento con el cual se cambió, pero eso no dice la propuesta del ministro Alcántara. Lo que dice es, les hago una nueva propuesta de constitución, de reforma al Poder Judicial. Entonces, ¿quiénes son los autoritarios? O sea, 8 personas pretenden cambiar una reforma sobre el pueblo de México, sobre el constituyente. Sí se dan cuenta de la magnitud. O sea, 8 Entonces, personas. yo por eso digo, vamos a esperar a ver cómo votan las ministras y los ministros. Y sobre eso ya platicaremos la próxima semana. Pero ese es el fondo. Y también, pues, ellos pueden optar por renunciar y se llevan su haber de retiro, así lo dice la reforma constitucional, o pueden postularse y decir, a ver, yo sí voy a que me elija el pueblo. Igual un juez puede decir, yo me retiro, o puede decir, no, a ver, yo me postulo. Ayer estaba viendo la carta de uno de los ministros que decía, no, pues yo no me voy al voto popular. Me voy a robar las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que puede ser legal, pero es inmoral. ¿Será así? No, tampoco es legal. Ese es el tema. O sea, ese es el punto. Y por eso es tan grave. Las y los ministros lo saben. Porque ellos pueden no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Tienen derecho a no estar de acuerdo. Tiene derecho cualquier ciudadano a no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. El asunto aquí es que la mayoría del pueblo de México, de acuerdo a la democracia, de acuerdo a nuestras leyes electorales, de acuerdo a lo que dice la Constitución, decidió cambiar la Constitución para reformar al Poder Judicial. ¿Una transformación profunda? Sí. Y puede haber quien no esté de acuerdo. Pues por eso somos un país libre y democrático. Pero de eso, a que un ministro o ministra de la Corte se atreva a ser constituyente, pues en ningún lugar el Poder Judicial es constituyente. El constituyente le corresponde al Poder Legislativo. Y en nuestro país, hay países donde el constituyente se elige en particular. O sea, no hay otra forma de cambiar la Constitución más que elegir un constituyente. En nuestro país, la propia Constitución dice, ¿quién es el constituyente? Las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, las 2/3 partes de la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales.
Entonces, no es un asunto, o sea, desde la perspectiva de magistrados, jueces, abogados, bueno, ya pusimos aquí lo que dijo un abogado que no está de acuerdo con nosotros, que es reconocido por quien no está de acuerdo con nosotros, Diego Valadez, que en un tuit dijo, ya no hay otra, ya es constitucional. Bien, bien. Eso le corresponde al Senado de la República, no me corresponde a mí. Dijo que no les iban a aceptar la renuncia, Gerardo Fernández. Le corresponde a ellos, pero más allá de este tema, el tema central es lo que están planteando en este documento que va a pasar al Pleno de la Corte. Entonces, por eso, porque como lo decía ayer, aquí nos juzga la historia, el pueblo y la historia. Entonces, vamos a ver qué deciden las y los ministros de la Corte, que pueden no estar de acuerdo y también pueden tomar la decisión, como lo dice la Constitución, de renunciar. Están en todo su derecho y además es legal y es parte de la reforma constitucional. Pero lo que les estoy planteando es por qué la plantean en este marco. O sea, lo que ellos dicen es, está bien que se elija la Corte y nosotros ponemos las renuncias, pero que no se elijan a los magistrados y a los jueces. Pero la reforma constitucional dice otra cosa. Entonces, hay que, por supuesto que hay expertos constitucionalistas, pero también cualquier ciudadano o ciudadana puede leer la Constitución y puede saber cuáles son los alcances del Poder Judicial. Nuestro sistema democrático desde la Constitución de 1824 establece, como en muchos países del mundo, ejecutivo, legislativo y judicial. Y a cada uno le corresponde una tarea, una función en nuestro sistema democrático republicano. En ningún lugar del mundo el judicial legisla. Digo, pueden hacer, ¿cómo le llaman? Cuando hay resoluciones que tienen impactos. Jurisprudencia, puede haber jurisprudencia en ese sentido, sí, pero cambiar la Constitución desde el Poder Judicial, en el marco de nuestra Constitución. Entonces, podemos traer, si gustan, mañana, el viernes, bueno, el viernes no sé si va a haber mañanera, pero la próxima semana a abogados constitucionalistas que nos digan cuál es su opinión a este respecto. Bueno, y finalmente, doctora, preguntarle, bueno, ya lo de legal y legal y moral, me refería a lo de su bono de retiro. Finalmente, doctora, pasando a otro tema rápidamente, se ha estado manejando desde hace varias semanas esta idea que quieren sembrarse desde algunos medios de comunicación, incluso y opinólogos, la palabra narcodemocracia, bueno, incluso desde el presidente López Obrador, esta campaña negra de narcodemocracia, narcoestado, cosa que nunca se utilizó con Felipe Calderón Hinojosa, nunca se manejó con Enrique Peña Nieto. Entonces, preguntarle su punto de vista precisamente sobre este bombardeo mediático que se están empezando a hacer sobre esta idea y que incluso nuevamente el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, quiere que se legisle para que se maneje precisamente esta idea y que abra la posibilidad de intervencionismo de Estados Unidos. Eso sería todo. Muchas gracias. Estábamos viendo a ver si lo presentamos un día, las cuentas de… Hace poco hubo una tendencia en la red X contra mí,
y analizamos, porque no es difícil analizarlo, qué cuentas eran, y son las mismas cuentas que de narcopresidente, narcocandidata. Y si se fijan, muchos de los opinólogos, comentócratas, pues son los mismos que decían. Entonces, nosotros estamos actuando responsablemente. Y en todos los ámbitos, financiero, todos los ámbitos del Ejecutivo. Y la presidenta tiene un mandato popular, que fue el compromiso que establecí durante toda la campaña. Las y los legisladores tienen un mandato popular, que fue lo que se comprometieron. Y también en seguridad. Ayer se mostró el informe y así vamos a estar informando. Y como he dicho, vamos a dar resultados. Lo otro, aunque el Marco Cortés se pelee con Calderón, pues en realidad tienen la misma posición en términos de la seguridad, que es la guerra contra el narco y la intervención. Y nosotros nos vamos a coordinar con Estados Unidos. Pero una cosa es coordinarse al más alto nivel que se requiera sobre los temas comunes, y otra cosa es subordinarse. Entonces, México es un país libre, soberano, independiente. Y eso también está en nuestra Constitución. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que aunque Marco Cortés se pelee con Felipe Calderón, la realidad es que tiene la misma posición en términos de la estrategia de seguridad. También la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la propuesta de Alcántara es improcedente. Un partido político se rige por las leyes electorales, no tienen personalidad jurídica para interponer un recurso en la Corte en relación a asuntos constitucionales, dijo la presidenta acerca de la propuesta del ministro Alcántara de invalidar la elección de jueces y magistrados por voto popular. Los únicos que pueden reformar la Constitución es la mayoría calificada de las cámaras y los congresos, mediante un procedimiento. En ningún lugar dice que la Corte puede legislar sobre las reformas constitucionales. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.